Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, con nuevo contenido y temática de reencarnado, empezando desde cero, en un mundo de donde se combina lo avanzado y lo estilo espiritual, combatiendo como asesinos a sueldo fríos y siendo en pelea como ninjas, o tal vez hacer justicia y salvar al inocente sin matar como papel de héroe, o qué tal el implementar el uso de poderes mágicos a través de magia y usarlos, en cacería de monstruos poderosos que amenazan las vidas humanas, y tú mismo eliges qué ser, con sus propios poderes increíbles decididos por ellos, uno deseo de habilidades con el único límite que ejercen los cuerpos y que deberemos de entrenar arduamente para superarlos, y restaurar el equilibrio de ese mundo. Donde cualquier acción que cometamos traerá cierto destino al futuro que buscamos crear. En fin, espero que los disfruten, los personajes junto con los animes de Fullmetal, Naruto, Jujutsu Kaisen, y en especial Boku no Hero con otros animes y personajes que aparecen en el film no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, la historia solamente es de mi propiedad. Boku no Hero Reencarnation. Capítulo 1. La redención de los marginados. Continuando con el capítulo pasado. Nos enfocamos en el mundo de fantasía, donde nuestros protas se enfrentan a una jauría de lobos salvajes. Un total de 15 lobos en manada para ellos cazar. Corte. Uno de ellos perdería la cabeza por un corte de hacha de Kanzo. ¿Cuántos de estas bestias quedan? Decía Kanzo mientras con su prótesis le rompió la mandíbula a otro lobo. Y Kensei le rompe el cuello a uno de ellos. Con este sería 12 a lo mínimo, decía Kensei y estar de espaldas con Kanzo. Uno de esos lobos aullaría, llamando a los lobos que quedaban, los cuales regresan, pasando por sus camaradas caídos. ¿Y ahora qué? Preguntaría Kanzo al ver que se alejaban. Están llamando refuerzos, los que quedan, aprieta bien los dientes, porque pronto, vamos a ser mordidos por estos lobos, decía Kensei con katana en mano. Pero lo que ambos no esperaban, era ver cómo el lobo con más cicatrices, seguramente el líder, empezase a brillar en carmesí, y de la nada, este empezaría a comerse a sus propios colegas, unos 6 de ellos uno por uno. Dejando a ambos reencarnados perturbados y asqueados. Este alfa, es un hijo de perra, decía Kensei con repudio a ese lobo. Y de esa aura, el lobo líder crecerá, garras más grandes, pelaje negro tomando tono rojizo, cuernos salir de su frente, y al final, unos 3 ojos con un ojo rojo en el centro de su frente. ¡Go! Aulló aquel lobo demoníaco, cambiando a un Bleachwolfer demoníaco. Kanzo, si matamos al alfa, ¿la manada se rendirá, no? Preguntaría Kensei. Entiendo, entonces vamos, exclama Kanzo tomando su hacha y arrojándose a gran velocidad. Cloak. El hacha de Kanzo sería frenada por el cuerno del Bleachwolfer, el cual era tan resistente que ni toda la fuerza de Kanzo pudo cortarlo. Bastardo, Kanzo decía aplicando más fuerza, pero era arrastrado. En eso, Kensei se pone detrás del lobo alfa y de un tajo horizontal, le corta la espalda, haciéndolo sangrar. Groar. Rugiría el alfa de dolor. Pero lo que Kensei no esperó fue ver cómo esa herida se cerraba con una aura oscura. Y antes de responder recibe un golpe de cola del lobo en la cara. ¡Arg! Grita Kensei al recibir ese ataque. Kanzo vio que la herida que hizo Kensei, se había curado, dado a entender, que posee regeneración. A ver si te regeneras de esto, Kanzo decía mientras con un movimiento se hacha, le rebanaría una pata, viéndose la extremidad volar con un chorro de sangre. Groar. Rugía el lobo alfa y se ve su pata regenerarse. Mierda, ¿cómo esta cosa se regenera así de rápido? Decía Kanzo retrocediendo con su amigo. Tengo una teoría, ¿y si destruimos el cerebro? Preguntaría Kensei. Veamos, sistema, activa análisis, decía Kanzo mientras sostenía su hacha. Análisis completo, monstruo rango A, categoría demonio, lobo Bleachwolfer, decía el sistema. Aquí dice que esta forma de los lobos negros se obtiene al líder de la manada consumir a toda su raza de lobos, dependiendo de la cantidad consumida, aumentará su poder y regeneración, que solo funciona hasta la cantidad de lobos consumidos. Lobos consumidos, quedaron solo 6 de su manada, decía Kanzo analizando esa parte. De ser así, hay que eliminarlo, antes que vuelva a comer a su manada, y sea demasiado tarde para nosotros, decía Kensei.
sistema, adquisición de nuevas habilidades activas, decía el sistema. Cosa que ahí ambos verían nuevos catálogos de ataque, magia para armamento. Cosa que Kanzo primero elige, el corte devastador para aumentar el daño de su hacha. Bien, probemos esto, decía Kanzo mientras da una vuelta y su hacha brillaría en mana, para verse cómo dispara un corte azul directo al globo, el cual esquiva a gran velocidad, pero el corte dejaría 4 árboles caídos. Wow, eso fue genial, Kensei revisa el tuyo, decía Kanzo mientras se lanzaba. De hecho, Kanzo, mantengo ocupado, usaré un rifle de plasma, le volar la cabeza en 1000 pedazos, veamos si se puede regenerar de esta, decía Kensei preparando su rifle. Eso Hare, Kanzo gritaría activando otra habilidad, Berserker nivel 4, para aumentar estadísticas y poder. Enviando cortes más feroces y poderosos a dicha bestia. En eso, Kensei carga a la energía del rifle y apunta directamente a la cabeza, y soltaría el aliento, para proceder en jalar el gatillo. Y de la punta del rifle, saldría una bala, hecha de energía pura, directo en la cabeza. Splat. En segundos, la cabeza del Bleachwolfer explotaría en pedazos de sangre, secos y cráneo esparciéndose alrededor. Y esperaría si es que se podía regenerarse a ese ataque. Cosa que eso haría pero... Corte. Kanzo aparece y le rebana de nuevo la cabeza del cuerpo, con eso pierde 2 regeneraciones. Y así Kensei disparaba en sus órganos vitales, pulmones, corazón, estómago, arteria, básicamente, lo estaba haciendo, como un queso con muchos agujeros. Y de esa forma, el Bleachwolfer caería en combate, y con eso, otra bestia épica cae. Ark, mierda, eso sí costó, decía Kanzo mientras su aura berserker se apagaría. Sí, Jadeo, mira, los demás, huyeron, decía Kensei al ver que la manada de lobos, huyeron al ver su alfa morir. Sin un líder al cual seguir prácticamente están en la basura, decía Kanzo mientras atendió los daños a su prótesis. En eso, la voz del sistema, habló. Niveles 45, 46, desbloqueado de nuevas habilidades adquirida, puntos de poder acumulados, decía el sistema. Bien, decía Kanzo viendo que otras habilidades adquirir para él en su sistema. Y vería las nuevas habilidades que se han desbloqueado. Elegiré categoría en maestro del hacha, arco y desbloqueo en habilidades ninja, decía Kanzo adquiriendo dichos poderes con nueva rama de habilidades para obtener. ¿Qué usarás tú? Preguntaría Kanzo mientras aumentaba su magia de transmutación con el poder de Berserker con sus puntos. Usaré mis puntos, para equilibrar mis estadísticas, no quiero depender de uno solo, por eso, aumentaré en cada uno, decía Kensei poniendo sus puntos en cada estadísticas, fuerza, velocidad, vitalidad, suerte y más. Buena idea, aumentaré mis puntos en alquimia, conocimiento y en combate, decía Kanzo aumentando sus números. Luego de eso, ambos se adentrarían más en el bosque para aumentar terreno, y de la nada, se encontraron con... una cueva, cosa que sin duda les llama la atención a ambos. ¿Y esto? Decía Kensei mientras se adentraba, recargando su rifle. Creo que es una mazmorra, decía Kanzo serio mientras tomaba su hacha. Al adentrarse, para su sorpresa verían que la cueva estaba más grande de fondo y con antorchas apagadas. Y usando 2 piedras, chasqueando y sacando chispas, lograron prender una antorcha y con esa las demás. Ahí para su sorpresa verían que más había dentro de esa cueva. Ya que dentro de dicha cueva, había minerales de diferentes tipos, de metales extraños a cristales variados. ¿Qué es este lugar? Decía Kanzo atónito viendo esos minerales, jamás vistos, sus instintos de alquimia hablando por él. Supongo que este lugar sería, una mina de recursos mineros, pero de fantasía, respondió Kensu y lo que sería su única respuesta. Pues si es así dejaron todo abandonado, que descuidados en soltar este tesoro, incluyendo ese libro de ahí, decía Kanzo apuntando a su derecha. Lee ese libro, tal vez haya algo que nos ayude sobre este lugar, pediría Kensei. Kanzo asiente y corre al libro, abriéndolo en la primera página. ¡Oh por Dios!, exclama Kanzo del shock. ¿Qué descubriste? Preguntaría Kensei por la reacción de Kanzo. Kanzo en eso le muestra el libro, ya que estaba escrito en japonés pero, muy diferente. No entiendo ni pinga idea que dice aquí, decía Kanzo sudando una gota.
necesitamos traducirlo, y si el sistema nos ayuda en poder leer, decía Kensei. Sistema, actívate en modo lectura, decía Kanzo tomando el libro y dejándolo en la roca para ambos leer. Sistema activo, habilidad traductora adquirida y activa, decía el sistema. Y con eso, las palabras del libro cambiaran, donde Kanzo y Kensei ahora entendían el libro. Libro del sabio, está lleno de aparentemente cosas sobre magia, herramientas, herrería, decía Kanzo leyendo el índice. Mira, ahí dice más, algo de despertar de la energía interna, decía Kanzo leyendo una parte del libro del sabio, enfocada en despertares de energía, diferentes al mana. ¿De qué clase de energía interna es la que estamos hablando? Preguntaría Kensei, ahora más interesado. Según el índice y la página, es una energía poderosa capaz de ayudarte en aumentar poder y manejar tu energía espiritual. Vaya, este libro quien sea que lo escribió era un genio, decía Kanzo leyendo más. ¿Y cómo se llama esa energía? Mana. Ya que eso es lo que define de la magia, decía Kensei. Pues tiene dos definiciones, está subdividido en usuarios del ki y otros del ki, decía Kanzo leyendo más. Espera. Ki. ¿Como la fuente de energía de Dragon Ball? Preguntaría Kensei sorprendido. Sí, es como esa, y el ki es para personas conocidas como cultivadores de poder, esa me interesa, decía Kanzo leyendo dicha página. ¿Y ahí dice cómo acceder a esas fuentes de energía? Preguntaría Kensei. Sí, todo explicado con palabras, es como quien lo haya escrito ella misma haya logrado cómo despertarlo, decía Kanzo. Hagamos esto, tú practica el ki, y yo practico el ki, ¿qué dices? Proponía Kensei. Sale y vale, decía Kanzo. Así, momentos después ambos saldrían secándose sudor y suciedad del cuerpo del mundo y Sekai. No sé por cuánto más tendremos ese mundo escondido, pero es mejor que nosotros sepamos de él por el momento, decía Kanzo a su amigo. Aparte, hay que expandirnos, para así tener el mapa con más claridad, en las zonas que aún están oscuras, decía Kensei. Sí, para ello necesitamos mejores armas de las que tenemos, estas, decía Kanzo apuntando a su hacha gastada. Al menos ese libro tiene recetas para combinar los nuevos minerales en la forja, y quizás poder crear armas propias, decía Kanzo. Aunque cuando regresemos, debemos saber qué minerales son y más de esos cristales, si son cuarzos, podría venderse para hacer de adornos, ¿no lo crees? Preguntaría Kensei. Antes de responder, reciben una llamada. ¿Quién llama? Preguntaría Kensei al escuchar el sonido de llamada, desde el celular. Hola, si soy yo, está a mi lado, ¿qué desea? Ajá, espere que... ¿En serio? Muchísimas gracias, sí, se lo diré enseguida, decía Kanzo colgando la llamada. ¿Y quién era Kanzo? Preguntaría Kensei con dudas. Era el director de la Universidad Fujimi, especializada en ramas de robótica, botánica, medicina e informática, decía Kanzo emocionado. ¿El director de la Universidad Fujimi, qué dijo? Preguntaría Kensei. El director Nezu avisó de nuestro retiro de la UA, y dijo de nuestro potencial, así que nos ofrecieron 2 cupos para asistir este año a sus clases y poder aumentar nuestra gama de conocimientos, decía Kanzo emocionado. Incluso si ya no somos parte de sus alumnos, en su academia, aún así, nos ayuda, al no merecerla, decía Kensei al saber que había personas que los ayudaban. Pues, sería descortés no aceptar, además, podría ahí tener más materiales para ¿sabes qué? Decía Kanzo, ya que esa universidad contaba con muchos recursos que les serían útiles, más en el ámbito de informática. ¿Por qué no? Vamos a esa universidad, empecemos ahí, decía Kensei con una sonrisa. Bien, en 3 días podremos ingresar, pero la beca que nos darán nos durará 1 año, debemos buscar la forma de obtener ingresos para ello. Si tan solo pudiéramos vender las cosas que obtengamos, decía Kanzo. Pero al decir eso, el sistema se activa. ¿Quieres vender los materiales que has obtenido de sus misiones? Decía el sistema. What, Kensei, nos dieron la opción de trade, decía Kanzo viendo que ahora, podían vender aquí mismo las cosas que obtuviesen, a cambio de pago con monedas, oro, cobre y plata. A ver, decía Kanzo vendiendo su hacha guerrera primero. Análisis, hacha vieja de combate, depreciación, precio final 10 monedas de plata.
Y ahí en la mano de Kanzo aparecen 10 monedas. ¿En serio? Pienso que cuesta más que eso, decía Kanzo con un puchero. Espera, los materiales que los monstruos ha dejado, revisemos si eso también vale dinero, decía Kensei para ver si podían intercambiarlo por dinero sus ítem que consiguió de esos monstruos que han derrotado. En eso probarían vendiendo las pieles de los conejos cuernudos, dándoles a cada uno 20 monedas de cobre. Los cristales mágicos daban 5 monedas de oro. Y así sucesivamente. ¿Estás pensando en cambiar estas monedas por dinero no? Preguntaría Kanzo con su pila de monedas separadas. ¿Hay que crear una cuenta bancaria, no lo crees? Preguntaría Kensei con una sonrisa. De hecho, tenemos una, pero el problema es que estamos en signos cero, por la casa, decía Kanzo. Suspiro, supongo que hay que resolver esto, decía Kensei. Salto de tiempo. Luego de ambos cambiar las monedas de oro, cobre y plata por dinero real, los depositaron en sus cuentas, teniendo ambos un ingreso muy considerable y aumentado que no necesitarían más que chambear en el otro mundo para ganar más. Luego de eso, hicieron la entrevista para acceder a la Universidad Fujimi, cosa que quedarían ingresado después de un examen especial, test psicológico y clases específicas. Y al ser evaluados, esperarían los resultados de su evaluación. Ahora nos cambiamos a una sala de clases universitaria, de pupitres hacia arriba y en la parte baja del salón estarían una pizarra con escritorio de profesor. Y en dichas mesas se vería a alumnos con vestimentas casuales, mochilas, tablets y aparatos ahí esperando la llegada del profe. Pero de todos ellos nos enfocamos en un grupo de 3 chicas. Y como les decía, Hokushe es atractivo, pero pienso que debería buscar parejas más jóvenes. Digo, tengo 18 años, decía una chica pelirrubia de ojos verdes con camiseta negra, una belleza en el salón. HMP, yo diría que en vez de pensar en chicos lindos, deberías pensar en cómo pasar materias Danley, ya que en clase de aritmética estás por jalar recurso, decía una pelinaranja con mechón azul, mientras escribía algo en sus apuntes. Shaye tienes razón, necesitas más empeño en los estudios, ya que podría reprobar el semestre, decía una peliverde, piel morena, ojos miel y una fitness. Disculpa señorita Gamer, usted está en peor situación que yo y con un ramo repitente, decía Danny cómicamente a una chica peliverde de abrigo amarillo y anteojos jugando con una tablet. ¿En verdad sabes cómo elegir bien las palabras, como para? Decía Alex al ver que el profesor está ahí e iba a decir algo a todos. Buenos días alumnos, espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy, dijo un profesor peliblanco. Sí, decían muchos alumnos, aunque la mayoría distraídos por otras cosas. Bien, antes que nada vengo a decirles que hoy, se les unirán 2 nuevos compañeros a su clase, regresados del agua que renunciaron y fueron recomendados por el director Nezu, pero ojo, uno de ellos tiene una discapacidad así que no tolero bullying hacia ese chico, decía el profesor. Cosa que la mayoría solo se mira y algunos asienten. Ay pobre, debe ser un pobre chico débil con una prótesis, decía Shaye conociendo de esa discapacidad, no deseándole eso a cualquiera. Shaye, será mejor que cuidas con lo que dices, o puede que ofendas a nuestro nuevo compañero, decía Alex ya que decir sobre su brazo faltante, sería incómodo. Bueno, no sabremos hasta no verlo, ya me dio curiosidad, decía Danny de brazos cruzados para ver a ambos. Bien, pueden pasar, decía el profesor a ambos. Y muchos ahí, pensando en ver a una persona débil con prótesis, no pudieron estar más equivocados. Y ahí, entraría el primero. Y se vería a un sujeto pelinegro, con textura musculosa extrema con un brazo normal y otro robótico, cabello negro hasta la espalda y mirada relajada y aburrida, pero de que era imponente lo demostraba. What the fuck, exclaman los chicos al ver a ese sujeto, no era lo que pensaban. ¿Ese es el nuevo compañero? Preguntaría Alex al ver a detalle a su nuevo compañero. Jojojo, ¿alguien llamó a un físico-culturista? Decía Shaye al ver a ese hombre. Carajo, hay que admitirlo, sí que es sexy, decía Dandy. Y luego entraría Kensei. Un joven de cabello alborotado puntiagudo, algo marcado y al igual que Kanzo, también se volvió un poco más alto. ¿Quién demonios son esos sujetos? Exclama en sus mentes, los masculinos del salón. Bien, pueden presentarse, decía el profesor.
Bien, en primeras me llamo Kanzo Chikamatsu, de 16 años, pasatiempos, pues diría que jugar videojuegos, hacer inventos y hacer ejercicios para aumentar mi fuerza, me disgustan los bullying y arrogantes, y espero llevarnos bien, decía Kanzo presentándose. Igualmente, un gusto, me llamo Kensei Kurono, de 16 años también, pasatiempos, entrenar, hacer inventos, me gusta Dragon Orbs, me disgustan los arrogantes, creídos y en especial, los bullings, espero convivir bien con ustedes, decía Kensei a los presentes. Eso dejó atónitos a la mayoría, estos jóvenes sin duda no era lo que esperaban. ¡Qué sorpresa! Un gamer fitness en nuestra escuela, jeje, ya no eres la única Alex, decía Dandy a su amiga. Pero ella no recibe respuesta. Alex, preguntaría Dandy ya que vio cómo esta queda paralizada. Pero en la mente de Alex, vería la imagen directa de Kanzo, moviendo su larga cabellera como en una telenovela, viendo con ojos brillantes a sus pupilas. wow, ese chico, se ve, pero ¿qué estoy pensando? Decía Alex al pensar que se había enamorado por primera vez. Bien, vayan a sus asientos, decía el profesor a ambos, cosa que acceden y van a sentarse. Y así, ambos estarían en clases y prestarían atención, sobre la explicación del profesor, al enseñarles sobre el tema de este día. Y después de las clases ambos reencarnados toman sus cosas y se retiran. Debo admitirlo, ese profesor sabe muy bien el tema de aritmética, decía Kanzo de la clase. Sí, bueno, ¿qué haremos ahora? Espera, ¿y si compramos un billete de lotería, para ver si ganamos el premio gordo, subimos las estadísticas de suerte? Decía Kensei. Me leíste la mente, vamos, decía Kanzo emocionado. Momentos después. Luego de ir a una tienda donde vendiesen billetes de lotería, se vería a ambos con un billete cada uno, apuesta. Bien, raspemos, veamos quién de ambos es el ganador, decía Kanzo con moneda lista para raspar y ver su premio. A lo que Kensei hace lo mismo y ver si uno de los dos ha ganado. Y cuando raspo los tres, vería lo que obtuvo. Mierda, Kanzo exclama al ver que no ganó nada. A lo que Kensei raspo los tres y en eso, dio resultado. Kanzo, perdí. Preguntaría Kensei al mostrar su billete de lotería. No jodas, viejo, ganaste más de 1.000.000 de yenes, decía Kanzo sudando. En eso, Kensei se va a donde compro el billete de lotería y se lo muestra por ganar. Y yo aquí solito en el parque, decía Kanzo con la mano en la nuca. Pero ahí cerca estaban las tres chicas de antes. ¿Podrían recordarme qué hacemos siguiendo a esos chicos? Preguntaría Shaye de entender bien. Bueno, era por curiosidad. Después de todo, ese brazo prótesis, él mismo lo ha hecho, por lo cual, podría ayudarnos con nuestros estudios, decía Alex. ¿Te enamoraste a primera vista, Alex? Y no me mientas, ya que cuando mientes das excusas estúpidas, decía Dandy de brazos cruzados. ¿En serio que me conoces? Es muy bien, Dandy, decía Alex con un aura depresiva. ¿y por qué no simplemente le dices algo a brazo tuerca? Digo, no creo que te sea difícil, decía Shaye como si nada. Suspiro, bueno, lo intentaré, decía Alex. Y cuando se estaba acercando, vería a Kensei acercarse a Kanzo. Kanzo, ten, es el dinero de la lotería, llévalo a casa, decía Kensei. Espera que... Ten, lo ganaste, decía Kanzo al ver que se lo dieron en cheque. Es de nosotros, por eso, llévalo a casa, pediría Kensei, para ir a otra parte. Sí, nos vemos, en casa, murmura Kanzo al volver a quedar solo. Pero se encoge de hombros y está a punto de irse. Kanzo-san. Alex llamaría a Kanzo. Hola, decía Kanzo al notar quién la saludó, siendo una chica peliverde de camiseta rosada con el logo Waifu. Hola, no sé si lo sepas, pero soy una de tus compañeras de clase, soy Alex Yiki, decía Alex presentándose. Es un placer, Alex-chan, y muchas gracias de tu parte de acercarte a conocerme que nuestros compañeros, decía Kanzo sonriendo cálidamente. De nada, bueno, quería decirte algo, decía Alex. Pero antes de decir algo, de la nada aparece un peliblanco que parecía haber corrido hasta aquí, llamando la atención de ambos. Disculpe, pero, ¿quién es usted? Preguntaría Alex. Jadeo, Alex Yiki, a ti te estaba buscando, decía el peliblanco apuntando a la peliverde.
Eso choquea mucho a las fans como a Kanzo y Alex. ¿A mí estabas buscando? Preguntaría a Alex. Mira, me presento, me llamo Lucas Rowe, te he estado siguiendo, he visto de lo que eres capaz Alex, tu fuerza y tu figura, eres aquella a la que siempre he buscado, la chica ideal, decía Lucas cerrando el puño. ¿Chica ideal? Preguntaría Kanzo alzando la ceja. ¿En qué sentido? Preguntaría Alex sobre lo que decía Lucas. He buscado toda mi vida una chica, que sea a mi nivel, una fitness de fuerza como tú, alguien quien haga cumplir mi sueño realidad, decía Lucas sonrojado. Eso choquea más a las chicas tras de él, siendo sus fans. ¿Y ese deseo sería? Preguntaría Kanzo. Y ahí diría su fetiche de piernas aplastar su cabeza y romperla como un melón. ¿Qué? Decía Kanzo paralizado imaginando ese escenario. Dejando en blanco a Alex, por el sueño de Lucas. ¿Pero, qué clase de sueño es ese? Preguntaría Alex algo desconcertada. Pero en segundos Lucas es golpeado por una patada de Dandy. Idiota, eso no se le dice a una dama, decía Dandy golpeando al peliblanco. Le arruinaste el momento a Alex de hablar con el chico nuevo, decía Shaya llegando para las patadas. ¡Ay qué rudas!, decía Lucas cómicamente en el suelo. Ya sé, si le derrotas a este chico, en unas vencidas, consideraré tu oferta de ser tu suelemates, decía Alex apuntando a Kanzo. ¿En serio?, decía Lucas parándose. Vénselo en fuerza de vencidas y eso es todo, decía Alex. Kanzo miraría a todos lados, para después apuntarse. Yo, decía Kanzo incrédulo al verse metido en esto. Por favor, no puedo pedir a nadie más, decía Alex suplicando. ¿Con que así quieres? Bien, Kanzo, hagamos esto, si te venzo en vencidas, será el suelemates de Alex y además, tendrá una cita con ella, como premio, decía Lucas. Espera, ¿cómo que una cita? Preguntaría Alex sonrojada. Yo pues, suspiro, bien, decía Kanzo avergonzado viendo a otro lado. Perdón por involucrarte, te lo compensaré después, decía Alex. Bien, pasemos a las mesas, decía Lucas confiado a mesas alejadas. Kanzo asiente, pero en eso, Lucas se quita el abrigo de encima, notándose que usaba una camisa musculosa con cuerpo súper desarrollado y marcado. Ya, Lucas-sama, gritaron las fans en coro. Alex, ¿ya lo metiste en problemas? Decía Dan regañándola por meterlo en esto. Perdón chicas, los nervios me dominaron, decía Alex. Kanzo sin decir nada, colocaba su brazo bueno en la mesa. Crack. Para el silencio de todos, la mesa se resquebrajó con el codo de Kanzo, y eso que no usaba la prótesis. ¿Pero qué fue eso? Exclama Alex con esa demostración de fuerza. Jojojo, veo que tienes sorpresas, bien, que empiece el duelo, decía Lucas posicionando su brazo. Y al comenzar. Vaya, empezó y yo, no te puedo mover, decía Lucas colocando fuerza. Kanzo en cambio estaba aburrido y quieto en su lugar. Espera, ¿realmente está usando su fuerza? Pero no se ve que esté esforzándose, decía Alex de ver las capacidades de Kanzo. Oh, la teoría es cierta, miren, hay estudios científicos que dicen que aquellas personas con una extremidad menos, el cuerpo distribuye esa fuerza restante a las demás partes para fortalecerlas, es como un mecanismo del cuerpo, explica Shaya. No puede ser, entonces es fuerte, con un solo brazo, decía Alex anonadada. Corrección, súper fuerte, decía Dan viendo que Lucas ni podía moverlo. 3 minutos después. Se vería a un Kanzo relajado estar con su celular chateando con su prótesis mientras Lucas seguía haciendo fuerza. 5 minutos después. Se vería a Kanzo empezar a hacer su tarea mientras seguía haciendo fuerza, con Lucas prácticamente estando rojo tomate. 10 minutos. Ahora Kanzo estaría leyendo un libro de física cuántica mientras pasaba página con su brazo prótesis. Kanzo-san, ¿podrías terminar con esto? ¿Será de tarde y se va a oscurecer? Decía Alex avisando a Kanzo. Espera, ¿comenzó? Preguntaría Kanzo incrédulo viendo a Alex. Ya que Lucas, estuvo todo este tiempo, tratar de ganar. Espera, ¿me estás jodiendo que no te diste cuenta cuando empezó? Exclama Lucas incrédulo y rojo tomate sudando.
Es que jamás dijiste empiecen, decía Kanzo inocentemente. Cosa que los presentes, hace una facepalm, en forma sincronizada. Kanzo de paso, movería su brazo, pero literalmente levanta a Lucas para al final llevarlo al suelo, ganando las vencidas. Solo se necesita un movimiento, para poder ganar, decía Alex. ¡Ay, demonios! Eso fue, decía Lucas con ojos en espiral. Kanzo-san ganó, y eso hace, que ni suelemates, decía Alex de que su compañero, sea su suelemates. Ve bien, lo admito, se lo ha ganado, y Kanzo cierto, admito que puede que seas el chico más fuerte que haya conocido, aún sin un brazo, pero para la próxima, te venceré, decía Lucas sonriendo al ver un rival. Pues entrena, decía Kanzo modo Saitama sonriendo. Y así, Lucas se retira, junto a sus fans. Y bien, además de suelemates, recuerdo que en el trato que si alguno de ambos ganaba, Alex debía ir a una cita con el ganador, decía Danny acercándose y dando ese punto. ¿En serio lo tienes que decirlo así? Decía Alex por lo que tenía hacer. Una cita, decía Kanzo sonando nervioso y sonrojado. Ve bueno, yo te metí en esto, ¿te parece bien, después del entrenamiento? Preguntaría Alex. Claro, sería descortés no ir, con una chica linda a una cita, Kanzo se congela al decirlo en voz alta. Yo, hasta mañana. Exclama Alex saliendo corriendo de ahí. Igualmente, decía Kanzo corriendo como correcaminos. Sin duda son el uno para el otro. Se burlaban Shaya y Danny ante esa escena. Con Kensei. Este estaba comprando gaseosas y bocadillos, para celebrar al ganar dinero en la lotería. Y una vez que se fue, iba de camino hacia su casa. Pero escucharía en un callejón, una pelea. Aléjense, hijos de perra. Sería el grito de una chica proviniendo de un callejón. A lo que se adentra y ve que una chica, estaba siendo rodeados por 4 sujetos. Uno de ellos, era de un Kosei de mutación, parecido a un jabalí o un cerdo. Otro de ellos tenía cola de escorpión con aguijón en sus brazos. Otro de ellos, era calvo y con cicatrices, pero su brazo se volvería una especie de cañón. Y el último, parecía mitad rata por sus facciones. Y con ellos, atrapada contra la pared estaba una chica pelinegra, con doji de combate azul como de karate, cabello negro atado en una trenza y una mirada de pocos amigos. No te preocupes nena, te va a gustar, tanto que lo desearás mucho, decía el Kosei de cerdo. Pero sería volado por los aires, por alguien más, tomando por sorpresa. ¿Quién mierda fue? Grita el de Kosei de jabalí sacando una cuchilla. Pero su cara sería deformada, por un puñetazo directo en la cara. Literalmente volándole un diente y un colmillo mientras caía pesadamente al suelo. Eso sorprendería a los villanos, y más a la chica quien bajaba su postura de combate. Oye, ¿sabes pelear no? Preguntaría Kensei a la chica. Parece que tienes buen ojo, decía la chica viendo que este chico no era como estos pendejos. Hijo de perra, gritaría el pelón, viéndose como sus manos se volvían cañones y disparaba a quemarropa para acabar con Kensei. Pero agarraría sus manos, y las aplastar para romperles sus manos y evitar que no use su Kosei. y así se deja lisiada a un idiota, decía la chica quien había atacado. A lo que los dos, trabajaron juntos y derribaría a los que queda. Minutos más tarde. Se ve la policía, arrestar a estos delincuentes. El de cola de escorpión literalmente tenía su misma aguja enterrada en su trasero, recibiendo sobredosis, llevándoselo al hospital. Mientras un oficial tomaba notas de Kensei y la chica, diciendo que encontraron a esos sujetos ahí, seguramente una pelea de bandas. Y de decir su estado de Kirkles, ya que ambos lo son. Después de unas declaraciones, la policía se retira y dejaría solo a los dos. Oye, gracias ahí atrás por ayudarme. A pesar de saber artes marciales, esos 4 sujetos me superaban por sus cosas que me dificultaron pelear. Agradeció la chica a Kensei. De hecho, solo sé dar puñetazos y patadas, honestamente, nunca he practicado artes marciales, decía Kensei a la chica. Bueno, aún así pudiste con esos idiotas. Me presento, me llamo Sei Sakuraoka, decía la artista marcial conocida como Sei. Kensei Kurono, un gusto de conocerla, decía Kensei.
Bueno, Kensei-san, como te dije antes, no puedo describir en agradecerte por ayudarme con esos bastardos con Kosei, y bueno, como compensación, si gustas, puedo ayudarte en tener mejor estilo de combate para ti, decía Sei dándole la oportunidad a Kensei de mejorar en combate cuerpo a cuerpo. Claro, me sería de gran ayuda, decía Kensei. Bien, llamaré a mis colegas para avisar que te registrarás al dojo, solo espera, Yae-chan y Gamo tardan mucho en contestar sus llamadas, decía Sei mientras marcaba en su teléfono. Al llamar su dojo, alguien contestó. Sei-san, ¿qué hay amiga? Preguntaría una chica pelinaranja del club. Hola Gamo, dime, ¿está Yae por ahí? ¿Es que tengo a alguien para inscribir? Decía Sei preguntando por la campeona de boxeo. De hecho, sí, y si es uno, que se inscriba de una vez, avisaré a Yae de esto. Decía Gamo ya que tendría un nuevo miembro y avisar a uno de sus compañeras. Gracias amiga, y dile que espero que Nagatoro esté lista para el combate de judo. Decía Sae. Entendido, le daré el aviso. Decía Gamo colgando la llamada. Bien Kensei-kun, tu inscripción estará lista, de mientras, cambiemos números para estar en contacto y avisarte cuándo venir. Decía Sae. Eso será, y no te importaría si alguien más se una al club. Ya que hay un amigo que sin duda, va a aceptar unirse a su club, decía Kensei ya que algo le decía que Kanzo no dudaría en entrar dicho club. HMMMP, claro, ¿quién sería? Preguntaría Sae curiosa. Kanzo Chikamatsu, respondió Kensei con el nombre de su amigo. Claro, solo avísalo de la oferta y me llamas para decir su opinión. Ok, nos vemos Kensei-kun, estoy entusiasmada por enseñarte mis técnicas. Decía Sei guiñándole un ojo mientras se iba. Dejando a un Kensei enamorado atrás. Sin duda, fue la mejor decisión, decía Kensei al ver a detalle el cuerpo de Sei, no negaría que tiene buena figura. Diablos, las hormonas adolescentes, entraría en su cabeza. Mientras con Kanzo. Achú, alguien dijo mi frase, decía Kanzo en su casa mientras guardaba el dinero. Al día siguiente. Se vería en el salón de clases a ambos reencarnados con toda la clase reunida para el trabajo de física. Mientras ambos reencarnados charlaban. Y como te decía, mi idea de implementar un arma es una especie de sierra láser impulsada por esos cristales. ¿Te imaginas un arma similar a la espada del dragón de hierro de Gahel en mi pero láser? Decía Kanzo emocionado por su idea. Sería conveniente, pero quiero una opinión personal, si no te importa. Preguntaría Kensei a su amigo. Soy todo oídos, decía Kanzo de brazos cruzados. Verás, dependemos de las armas, para sobrevivir en ese Isekai y pensé, que si nuestras armas se desgastan y ya no sirven, debemos de aprender un estilo de combate, o sea artes marciales, decía Kensei. Lo sé, espera, ¿estilo de combate? ¿Acaso te inscribiste a un dojo? Preguntaría Kanzo leyendo entre líneas lo que Kensei quería decir. Sí, pensé, que te interesaría en ir a inscribirte en ese dojo, decía Kensei. Un dojo, combate, entrenamientos, ¿y hay tipos diferentes de combate ahí? Preguntaría Kanzo con la mano en el mentón. Según lo que me dijo Sei-san, sí, respondió Kensei. ¿Dónde firmó? Pediría Kanzo tomando de los hombros a su amigo. Pero antes de decir algo más, llegaría el profesor, un hombre canoso y con barba y con un kosei de búho. Buenos días alumnos, por favor todos guarden silencio, pediría el profesor a todos los ahí presentes. Cosa que harían caso, debido a que van a presentar clases. Bien, verán, para este día, la clase será corta, solo les pido que para el día martes, una semana entera me traigan una tarea escrita con respecto a una serie de ejercicios que les enviaría por correo, aviso de antemano que contaran desde este día para entregarlo la otra semana, y este trabajo será en tríos, decía el profesor. ¿Tríos? Decía Kanzo alzando una ceja. O sea que debemos hacer esto, con 3 personas, nosotros somos 2, respondió Kensei. Sí, pero para que no haya inconvenientes, los separaré a los grupos en 3 yo mismo, por favor atentos a la lista. Primer equipo, Kensei, harás equipo con Shaye Joans y Charlie, decía el profesor ajustando sus papeles. A lo que Kensei vería a su alrededor y vería a 2 chicas en específico, la amiga de Alex.
Pero la otra, era una chica pelicastaño corto, piel pálida con ojos azules y además, verse que ella tenía un cuerpo bien desarrollado bajo sus prendas. Segundo equipo, Alex Jake, harás equipo con Braiding Bridges, decía el profesor. Ay no, ¿por qué él? Se preguntaba Alex de su desgracia que le toque con ese idiota. Y Kanzo, dijo el profesor finalmente. Sí, la suerte está de mi lado. Decía Alex alegre que la suerte esté a su lado. Oye, referencia a Naruto. Decía Dandy a su amiga. Sí, lo noté. Decía Saye al ver esta coincidencia. Kanzo. El chico nuevo. TCH, que le veía a él, pensó un pelicastaño largo de ojos azules, piel morena y camiseta blanca con aretes de diamante. Y así siguieron los equipos, Danny con un equipo random, pero todos sabemos que ella hará el mínimo XD. Momentos después. En la entrada del dojo, donde se indicó por Sei, en el mensaje de texto. Aquí es, decía Kensei señalando el club. Wow, se ve, decía Kanzo al ver la edificación grande, ventanas y dentro, muchas personas entrenando en boxeo, karate, yoga, había cualquier estilo marcial ahí. Quiero entrar, decía Kanzo como niño en dulcería. Vamos entonces, decía Kensei junto a Kanzo, adentrando directamente hacia el club. Pero en ese momento, alguien detrás de ellos les hablaría. Wow, Kensei-san, no esperaba verte por aquí, dijo una voz tras de ambos. Y quien estaban detrás de ellos, era la misma Charlie pero, vestida con un traje deportivo corto, que dejaba a la vista sus músculos femeninos. Wow, decía Kanzo al ver que esta chica era una amazona. Charlie, no pensé que eres miembro de este club, decía Kensei sorprendido. Jejeje, este es mi gimnasio para entrenar mi estilo de lucha, aquí vengo para relajarme a veces, decía Charlie sonriendo nerviosamente rascándose la nuca. Entonces, también podrías ayudarme a entrenar, para eso vine a inscribirme, junto a Kanzo, respondió Kensei. Si vamos Charlie, decía Kanzo animado. Jejeje, bueno, además como son nuevos necesitarán instruirse en el lugar, síganme, decía Charlie entrando comandos, dentro del dojo. Y vaya su sorpresa al ver que este lugar, estaba dividido en salones con categorías. Rings de sumo, boxeo, karate con arena, zona de yoga y meditación, cuadriláteros, estaba todo ahí. Mis felicitaciones a quien creó esta maravilla, decía Kanzo admirando el lugar. Opino lo mismo, Kanzo, ¿con qué estilo podemos empezar? Preguntaría Kensei del cual empezar boxeo, karate, que se venía a la mente. Aquí es tema libre, si gustan pueden elegir cuál, decía Charlie sin terminar. O practicarlas todas, como quieran, decía una chica que es conocida por Kensei. Y detrás de ellos, estaría la misma Sae, pero acompañada de dos chicas más, una de ellas, pelinaranja con ojos anaranjados y un colmillo salido estilo kite anime, con camiseta blanca y pantalones de combate. La otra de ellas, era pelinegra con mirada estoica, piel morena y traje corto de boxeo, con unos fuertes abdominales mostrados. Así que usted debe ser Sei, Kensei me comento de usted para ayudarme a inscribirme, es un placer, soy Kanzo Chikamatsu, decía Kanzo. Así es, y si quieres practicar todos los estilos, de eso no será problema, pero espero desempeño, decía Sei. Wow, bien, estoy listo, decía Kanzo con energía. Jejeje, bien, pongámosles a ambos algo para escalar desde nivel 1, decía Charlie por consejo. Así momentos después se vería a Kanzo, con guantes de boxeo al frente de un saco de arena enorme. Y su oponente, sería la campeona del boxeo, Yae Saotome. Creí que dijeron que empezaría con lo fácil, decía Kanzo alzando las manos. Bueno, ya necesitaba de un nuevo compañero de sparring, el último no dura en una semana, por eso es que tú fueras el nuevo compañero de sparring, decía Sei sobre la petición de Yae. ¿Qué dijo? Decía Kanzo. Y, se me olvidó decirles, ya es por así decirlo, una Terminator con sus oponentes de boxeo, literalmente manda a un chico con cosa y devolver su piel de oro, a un hospital por una semana después de su lucha, decía Gamo. Kensei se puso pálido al igual que Charlie. A lo que suena la campana y el primero en moverse, sería Yae. ¡Ay!, exclama Kanzo agachándose, por los pelos esquivando un derechazo a la cabeza. ¡Qué rápida! Si me conectaba esa perdía, pensó Kanzo.
Pero Yae no lo dejaría descansar, enviando una andanada de golpes veloces que obligó a Kanzo a usar la pose de la tortuga. Buen pensamiento. Subir tu defensa puede salvarte, pero eso no quiere decir que te vaya a cansar, decía Yae para desgastar su resistencia. Demonios, no podré vencerla, si sigo así perderé, debo pensar en algo, un momento, decía Kensei analizando su escenario y batallas. Esto me recuerda cuando yo y Kensei enfrentamos al oso pardo rabioso del mundo Isekai, pensó Kanzo mientras cambiaba el escenario en su mente, los puños de Saotome eran los zarpazos y si uno conectaba sería su fin. Debo ver su punto, decía Kanzo esperando el momento. Demonios, ya lo va a machacar, decía Gamo al ver la escena. No lo sé, pero algo me dice que aquí va a pasar algo, decía Sei segura de sí. Y ahí, Yae lanza un golpe directo, para darle noqueado. El punto, decía Kanzo moviendo la cabeza, su brazo pasando por el lateral de Kanzo. Golpe al abdomen. Uno profundo que la columna se doblaría. Oh, eso, lo sentí, decía Yae al sentir ese dolor por ese golpe. Pero Kanzo no paró y manda un golpe al lateral de la cabeza de Yae, literalmente arrastrándola. Gruaj, gruñiría Yae al derrapar por el suelo, debido a la fuerza de Kanzo. Golpe, 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 ahora Kanzo tenía la pelea, enviando golpes donde su prótesis se conectaba con su otro brazo, dando más rápido los golpes. Vamos Kanzo, vamos, gritaba Charlie en esta pelea. Kanzo, ya la tienes. Derribala. Grita Kensei de ver esa pelea. Y con esto acaba, decía Kanzo conectando el último golpe a la mandíbula. Yae literalmente se le vuela el protector de la boca mientras era levantada en el suelo. No, me jodas, decía Gamo sorprendida de ver a Yae perder. Dim dim. Sonó la campana por parte de Sei, quien al parecer se emocionó por el combate. Y el ganador del duelo en este cuadrilátero es Kanzo, el reptador, decía Sei como referí de la pelea. Lo logro, gano, grita Charlie abrazando a Kensei emocionada. Jajajaja, ese es mi hermano, decía Kensei de la emoción, sin querer, abrazando a Charlie. Pero ambos al darse cuenta del abrazo se separan enojados. Jejeje, y yo, lo siento, decía Charlie roja tomate. Y igualmente, me deje llevar, decía Kensei algo nervioso. Oye, ¿estás bien? Lo siento, déjame, decía Kanzo ayudando a Yae, quitándole el casco de boxeo para ver sus heridas. Pero la escena parecía otra. Ya que tomaba a Yae del mentón y tocaba su rostro, abdomen y zonas de su cuerpo específicas. Parecía una escena romántica donde el hombre ayuda a la herida. Gracias, decía Yae al recibir ayuda de alguien. Uf, menos mal que no dañe tu bello rostro o cuerpo, perdón, pero si me contenía no me perdonarías al no tomarte en serio, abogo por la igualdad de género, decía Kanzo sonriendo. No, está bien, gracias por el combate, agradecía Yae al nuestro prota. Por alguna razón me molesta ver eso, pensó Gamo con un puchero. Bien, estoy listo, ¿qué sigue ahora? Decía Kanzo de entrenar más. Aunque tenía tiempo, ya que hoy debía reunirse con su grupo de trabajo. En ese caso, entraré yo, ¿y quién sería mi compañero de sparring? Preguntaría Kensei. Yo, decía Kanzo alzando la mano, pero Kensei buscaba a los alrededores. ¿Alguien más? Preguntaría Kensei ofendiendo a Kanzo. Chale, me siento estafado, decía Kanzo cruzado de brazos. Bueno, yo podría hacerlo, pero mi estilo de lucha es diferente, Kensei-kun, decía Charlie ofreciéndose. ¿Y cuál sería ese estilo de combate? Preguntaría Kensei. Momentos después. Sigue así Kensei, le estás ganando. Decía Kanzo con las demás animando al mencionado en un duelo de luchas tradicionales donde se usaba equipo de cabeza, rodilleras y cogueras, y se ganaba sometiendo con fuerza y agarre al oponente. Si está ganando, decía Sei sudando gotas de sudor. Pero, Kensei no estaba ganando. Literalmente la cabeza de Kensei era apretada por las piernas fornidas de Charlie. Vamos Kensei-kun, eso no es todo, ¿no? Decía Charlie apretando más fuerte. Cosa que eso estaba complicando mucho a Kensei. Kensei, batalla contra jabalí, gritaría Kanzo a su amigo. En eso, recordaría ese día, que usó su fuerza para cargar el jabalí cuando lo embistió. A lo que con sus brazos, empieza a levantarla usando su fuerza. ¿Pero qué?
Charlie exclama sudando al ver que su llave, casi imposible de vencer, era sometido por fuerza por Kensei. Y era levantada, al pesar de estar en posición de llave. Y ahora Kensei le aplica una llave, donde la bota al suelo y la somete de brazos atrás. Arcdemonios, debo salir. Charlie exclama roja tomate, viéndose venas emerger de sus músculos mientras trataba de zafarse, pero la fuerza bruta de Kensei era superior. No te soltaré, decía Kensei esforzándose en someter a Charlie. Pero esas palabras, tendría un doble significado. Charlie exclama roja tomate, mal pensando esas palabras. Y además la posición de ambos era muy comprometedora. Oigan, tortolitos, es una pelea, no un ritual de apareamiento. Bromearía Gamo. No digas eso. Ya está rindiendo. Grita Kensei avergonzado. Ese sí, me rindo, decía Charlie, pero más inclinada de salir de esa situación incómoda. Bien, el ganador es Kensei-kun, decía Sei, pero por alguna razón se molestó al oír eso de su boca, síntomas de celos. Y después de eso, ambos dice una cosa. Puede ser egoísta lo que diré, pero quiero aprender todos los estilos de combate ante club, ya que no siempre podemos depender de un solo estilo de combate, decía Kensei dando su opinión. Igual yo, boxeo, sumo y judo, decía Kanzo alzando la mano. Oh, así que quieren aprender diferentes ramas de combate, ¿eh? Bien, si es así, entonces tendrán diferentes instructores para esos tipos de peleas, duelos fines de semana y además de eso horarios que se ajusten horarios de escuela, ¿entendido? Preguntaría Gamo. Bien, total tenemos con Charlie todas las clases, para ajustarnos a los horarios, así que podemos venir con ella, decía Kanzo. Por mí está bien. Bueno, antes de irse, ya que vamos a hacer el trabajo de 3, vayan a ducharse, ya que han transpirado, decía Charlie dando ese consejo. Snifuyak, entendido, decía Kanzo yéndose a las duchas, gracias a Dios su prótesis actualizada para soportar el agua. Kensei va también, ya que lo necesitaba una refrescante ducha. Solo que Kanzo fue al de los hombres y eso que ese lugar no se ha usado, ya que los últimos hombres, no salieron ilesos después de entrenar con ellas. Puf, el mantenimiento aquí es peor, pensó Kanzo mientras se metía a la ducha, sacándose toda la ropa. Pero en el caso de Kensei, fue a ducharse al ver lo impecable de la ducha, pensando que era el de hombres, sin saber que era el de mujeres. Cuando se quitó la ropa, decide ir sin toalla y va a una de las duchas para una persona. Pero no contaría que alguien más estaría ahí. Tarareaba en un tono algo elegante alguien entre el humo de las duchas, dejando paralizado a Kensei de que no esperaba que alguien más estaría ahí y más una chica. Y claramente, la chica se daría cuenta de la presencia de Kensei. Ay, lo siento, pensé que era la ducha de hombres, decía Kensei disculpándose y se cubriría su parte privada de la chica. Oye, ¿qué hace un hombre? Decía la voz femenina dentro del vapor. Ya que la chica en la ducha, era una hermosa chica pelimorada oscuro, ojos con pupila roja y una figura que diría enseguida modelo de bikinis. Pero esta se sujetaba sus pechos cubriéndolo con sus manos. Parecía no tener vergüenza, la verdad. Es que me uní hoy al club y después de entrenar, iba a ducharme, pero me equivoqué de ducha, pero ahora mismo saldré y haré que esto no haya pasado, decía Kensei a punto de retirarse. Ya veo, ¿sabes? Es raro ver a hombres por aquí porque bueno, no muchos son los que duran si tienes azar, Gamo peram ya como Quachi, decía la chica mientras se relajaba. Supongo que fue suerte resistir el entre yo y Kanzo. Por cierto, soy Kensei Kurono, se presenta Kensei, aún desnudo. Sana es una milla, un placer, decía la conocida como Sana en posición pero mirada neutra. Casi similar a Yae. Bueno, lamento interrumpir tu ducha, pero ya estaba, decía Kensei sin terminar. No te preocupes, fue un placer conocerte por aquí, Kensei, aunque sea la última para ti, decía Sana pasando a su lado para enjuagarse. No te importa si estoy aquí, duchado contigo, decía Kensei por la forma que expresa Sana. No, y te digo que mejor salgas de aquí si no quieres terminar castrado, literalmente Sei no le gustan los pervertidos y si te ve aquí no dudará en, decía Yae pasando su dedo por el cuello. Cosa que asiente y se iba.
Oye, quédate después sí, para darte mi número. Decía Sana de la nada guiñándole un ojo mientras movía sus caderas para pasar a su lado. Cosa que el miembro de Kinsey empezó a reaccionar, por su excitación. En eso, unas voces de chicas estaban indicando que estaban por entrar. ¡Ay mierda, estoy muerto!, decía Kinsey y estaba por activar su invisibilidad, usando el sistema, ya que eso adquirió al matar más monstruos. Y mientras Kinsey lidiaba con los problemas, Kanzo ya se iba, despidiéndose de todos ya que debía ir a buscar a sus compañeros. Momentos después. Según Alex es este edificio piso 12, decía Kanzo con mochila y kit de entrenamientos viendo el edificio donde vivía la peliverde, y sin dudas entraría. Pero como el ascensor no funcionaba, tomó la vía común, subir por las escaleras. Momentos después. Ding dong, sonó el timbre de una puerta de apartamentos, siendo Kanzo que llegó justamente donde vivía Alex. Y la puerta en eso se abre, mostrando a la peliverde con camiseta amarilla y anteojos, pantalón gris y zapatillas amarillas ahí. Hola Alex-chan, saludaría Kanzo. Kanzo-san, menos mal que viniste, entra, hay que hacer el trabajo, decía Alex. Pensé que lo haríamos en casa de Braidin, decía Kanzo. Hubo unos cambios, por eso fue, decía Alex. Kanzo asiente y en eso, Alex lleva unas hojas y van a su apartamento. Pero solo caminaron 5 puertas antes de llegar y tocar. Vive muy cerca, admitió Kanzo de ese detalle. Así es, ¿debo dejarlo entrar?, decía Alex. En eso, ambos tocarían la puerta, y del otro lado, abriría el mencionado con su cabellera castaña y larga y esa mirada que Alex detestaba. Al fin llegaron, ¿por qué se tardaron?, preguntaría Braidin burlón. Braidin, ahora no es el momento, hay que hacer ese trabajo, decía Alex. Yo tuve mis motivos, decía Kanzo de brazos cruzados. Cosa que Braidin deja de lado y los deja pasar. Pero ambos al pasar, a Alex le llegaría un aroma que toda fitness casi no puede resistir. Masa, queso, tomate, pepperoni. Espera, ese olor no es de... decía Alex al darse una idea. Así es, pensé que si trabajaríamos juntos les gustaría algo de comer, decía Braidin mostrando una pizza de pepperoni, 3 refrescos, botanas, etc. Tiene dinero, decía Kanzo viendo las cosas de Braidin que eran avanzadas, seguramente por su carrera influencer. Vamos Alex, ¿no quieres probar?, decía Braidin sonriendo maliciosamente, ya que su plan era hacer comer a Alex como cerda, romper su dieta y volverla obesa. No gracias, estoy bien, decía Alex incómoda. Bueno, ¿qué me dices tú Kan?, decía Braidin sin terminar. Gracias, decía Kanzo tomando una rebanada en segundos mientras veía la tarea. Jejejeje, mi plan funciona, pensó Braidin con cachitos de diablo, Kanzo caería en su trampa. Una que si no es Alex, sería Kanzo, el que subiría de peso. Bien, dime Alex, ¿trajiste tu parte de la tarea?, preguntaría Braidin. Aquí lo traje, no me quede atrás, decía Alex mostrando su parte de la tarea hecha. Ajá, suspiro, Alex, se nota que no estudiaste, todo esto está malo, decía Braidin apuntando a las hojas de la peliverde. ¿Qué? Pero, si hice todo bien, pensé que... decía Alex al verse nerviosa por la materia, si reprobaba una materia más perdería su beca. Kanzo alzando una ceja tomaría las hojas, analizándolas. Braidin, no sobreactúes, solo se equivocó en un resultado, decía Kanzo al ver que los ejercicios estaban buenos, solo que Alex puso mal un resultado. Solo una parte me equivoqué, suspiro, por poco y eso me asusta, decía Alex al ver que solo una parte se equivocó. Buena esa Kanzo, dime, ¿no te gustaría más pizza como premio?, preguntaría Braidin maliciosamente. Pero en segundos desaparece la mitad. Gracias, decía Kanzo limpiándose con una servilleta. Eso dejó impresionado a Braidin de ver cuánto consumía calorías. ¿Sabes? Si sigues comiendo y no entrenas no podrías ganar músculos amigo, decía Kanzo mientras escribía su parte. De hecho, le pudo ganar con solo un brazo a un fitness youtuber llamado Lucas O'Rourke, decía Alex. ¿Qué? Lucas, ese peliblanco arrogante, exclama Braidin al conocerlo. ¿Qué tiene de arrogante? Es buena persona, hasta tengo su teléfono, decía Kanzo.
Sí, y además, Kanzo-san es mi suelemates, decía Alex dando en el clavo. Ajá, miren cuánto me alegro, decía Brydin yendo a su cocina para comerse el resto de pizza, pero con aceitunas en un frasco. GRR, maldita lata, decía este tratando de abrirla. Cosa que Alex al verlo, pone una mirada maliciosa, arremangándose el brazo derecho y flexionando su bíceps para presumirlo. Brydin, ¿acaso quieres que te ayude? Decía Alex flexionando su bíceps con una sonrisa para presumirlo. GRR, no necesito tu ayuda, decía Brydin. Alex sin escucharlo, le quita el frasco y ella misma lo abriría, pero, estaba apretado. GRR, no se deja abrir, Decía Alex al esforzarse. Literalmente las venas de los bíceps de Alex se hacían notar por la fuerza. Suspiro, decía Kanzo tomando el frasco. Bien, Kanzo debe tener un abrelatas en ese bra, decía Brydin sin terminar. En eso, Kanzo junta sus manos en la tapa y presiona hacia adentro. ¡Tac! Sonó de dentro del frasco y de esa forma le saca la tapa. Toma, dice Kanzo resolviendo fácilmente el problema. Bueno, no es de sorprenderse, si eres tu Kanzo-san, Decía Alex al ver que incluso, podría abrir un frasco de aceitunas. Uy, hacen una linda pareja, ¿ustedes dos sabían? Decía Brydin cómicamente. Somos suelemates, así que tienes algo de razón, decía Kanzo sin interés. Exactamente, al ser mi suelemates, es normal tener un compañero como Kanzo-san en los entrenamientos. Decía Alex dando su opinión. Sin ofender, pero, veo quién de los dos posee más fuerza, en fin, terminemos con esto, decía Brydin. 10 minutos después. Y listo, tenemos asegurado un 10, decía Kanzo ordenando los papeles después de mucho estudio de trabajo. Al fin, ya puedo irme a casa, pero ¿quién va a entregar el trabajo? Decía Alex al ver a los dos. Yo me encargaré de ello, no se preocupen, decía Brydin bostezando. Bien, te lo dejamos en tus manos, ya me dio sueño, decía Kanzo, pero vería que se hizo de noche. Bueno, hasta mañana y por favor, cuida bien la tarea, no queremos problemas con el maestro, Advertía Alex a Brydin, de que no lo perdiera o se arruine. Sí, te oí, Amazona, decía Brydin rodando los ojos. Kanzo en eso se va con Alex. Mientras Brydin cerraba la puerta. Bien, una semana sin nada ya que terminamos antes, decía Kanzo estirándose. Así que, ¿estás libre, toda la semana? Preguntaría Alex. Yo voy a un dojo con mi amigo Kensei para aprender técnicas de combate y estilos de pelea, decía Kanzo. Un dojo, ya veo, ahí entrenas, ¿no? Decía Alex. Sí, digamos que al iniciar, Yae-chan me hizo darle una gran pelea, decía Kanzo. Un destello eléctrico apareció en Alex al decir eso Kanzo. Dime Kanzo-san, ¿cómo es esa tal Yae? Preguntaría Alex. Pues ella es fuerte, mirada seria pero es buena peleando, y tiene unos abdominales duros que ni mi mejor golpe pudo someterla antes, decía Kanzo. Pero Alex escucharía eso y su mente estaría trabajando. Viéndose a una Yae chibi exhibir orgullosa sus abdominales. ¿Te gusta lo que ves, Kanzo-kun? Pues son todo tuyos, decía Yae flexionando más duros sus abdominales. Oh, Yae-senpai, decía Kanzo enamorado. Fuera de la mente de Alex. No puedo dejar que esto pase, decía Alex en su mente. Pero en eso, se le ocurre una idea, sobando su vientre de paso. Dime Kanzo-san, ¿está bien si yo también vaya a ese club? Preguntaría Alex. Claro, ¿por qué no? Sería increíble tenerte dentro, decía Kanzo. Bien, entonces mañana estará abierto el club, ¿no? Preguntaría Alex para ir y conocer a quienes están conformadas en especial, con esa tal Yae. Así es, Sei, Gamo y Yae son algunas de las maestras ahí, casi ni hay hombres, decía Kanzo de su experiencia. Bien, y como eres mi suelemates, podemos aprovechar en entrenar en ese club, decía Alex al estar en la entrada de su apartamento. Kanzo acepta, pero Alex decide en hacer una jugada, si Yae le mostró sus abdominales, porque ella no. Kanzo-san, de entre ella y yo, ¿cuál es el mejor abdominal? Preguntaría Alex alzando su polera y expondría sus bíceps. Bueno, yo, decía Kanzo sin terminar, puesto que Alex le toma su mano.
Ven, quiero que lo compares con la de ella. Decía Alex llevando dentro de su apartamento. Ay, Kinsey, no me esperes, pensó Kanzo ya dentro del apartamento de Alex. Y en eso, se vería un Kanzo sentado en el sofá, por Alex. ¿Me podrías decir por qué tengo que esperar aquí? Preguntaría Kanzo a Alex. Necesito tu opinión. Decía Alex regresando de haberse cambiado con un bikini. Oh por Odín, Zeus, Dios, pensó Kanzo sonrojado al ver, literalmente la piel expuesta de la peliverde en ese bikini rosado, como modelo de culturismo. ¿A Alex, esto es necesario? Preguntaría Kanzo rojo tomate. Tú debes saber si es comparable a Yame, observa. Decía Alex y flexiona sus músculos y bíceps. Si la comparase así, diría que ganarías por muy poco, decía Kanzo dando su opinión, pero tratando de no excitarse. Un poco, bueno, algo es algo, decía Alex. Pero ella se sonroja al ver una parte de Kanzo. ¿Qué pasa? Decía Kanzo cruzado de piernas. Cosa que Alex señalaría un lugar en específico, desviando la mirada. Traidora, exclama Kanzo viendo que su amiguito se pararía, tomando con ambas manos para bajarlo. Dime Kanzo-san, ¿tú te excitaste por mí? Decía Alex. Pues, sí, digo, tus músculos femeninos, belleza, me sorprende que no tuvieses novio en todo este tiempo, o algún culturista como pareja, decía Kanzo rascándose la cabeza. Ya veo, entonces, sígueme, decía Alex tomando la mano de Kanzo. A lo que Alex se lo llevaría a su cuarto. Si gustas podemos dejar esto y fingir que nada pasó, decía Kanzo avergonzado de estar en el cuarto de una chica. Kanzo-kun, quítate la ropa, ordenaría Alex. ¿Qué? Bien, decía Kanzo avergonzado, quitándose camiseta, pantalones y chaleco, solo su cuerpo expuesto y su prótesis. Pero se vería gracias a los días entrenando con Kensei y su maceteada musculatura. Wow, ahora veo el por qué pudiste vencer a Lucas, decía Alex al ver el cuerpo tonificado de Kanzo. Y para sorpresa de Kanzo, Alex se quita su bikini, exponiéndose desnudes. ¿A Alex-chan, acaso? Decía Kanzo ya al borde de la excitación al ver su cuerpo fitness completo. ¿Sabes? Igualmente estoy excitada, por eso, decía Alex y sin dudar, le da su beso en sus labios. Exclama Kanzo, sorprendido por ese beso rápido, pero, la toma del cuerpo y sobaría su formada espalda hasta sus nalgas, apretándolas. Mua, Kanzo-kun, vamos a la cama, ya no aguanto más, decía Alex suplicando a su recién pareja. Menos yo, me excitas con esa demostración de culturismo, decía Kanzo sonrojado, tomando a Alex de sus nalgas y la llevaría a la cama, estando encima de ella. Para después volver a besarla y así, entraría dentro de Alex, haciendo sangrar su intimidad. Acabo de tener mi primera vez, decía Alex al perder su virginidad, pero en eso, usa sus piernas para sujetar la cintura de Kanzo. Sí, y no voy a parar, hasta que esta belleza de músculos sexys sea mía, decía Kanzo excitado empezando a moverse, sus caderas lentamente. Oh sí, dame más cariño, esto me gusta, decía Alex ahora perdida en su lujuria. Jejeje, decía Kanzo excitado pero sometería más a Alex, dando más fuerte y duro en la cama que hasta esta misma se movía y resonaban los resortes. Silly, me gusta, amor, dame más por favor, pediría Alex a su novio. Jejeje, bien, ¿por qué no ahora flexionas esos sexys músculos tuyos para así darte más duro como recompensa? Decía Kanzo estimulando con sus caderas a Alex. Si eso quieres, decía Alex y ahí, Alex flexionando sus músculos remarcando. Vaya, eso es sexy para mi vista, decía Kanzo dándole su recompensa a Alex, atravesando su útero en el proceso, muchas veces para enviarlo más profundo. Sí, Kanzo-kun, decía Alex estando excitada. Cariño, dime, ¿te gustaría probarlos? Preguntaría Kanzo remarcando el ahora sus músculos, para el deleite de Alex. Sí quiero, decía Alex aún aferrándose a la cadera de Kanzo. Y en eso Kanzo aprovecha y empezaría a masajear y estimular sus pechos, usando sus dedos para sus puntas.
Eso, me estimula, se siente rico. Decía Alex babeando de la excitación. Mi amor, ya no puedo aguantar. Canso gritaría mientras su miembro, duro, dispararía un chorro de esencia caliente, toda entrando en el interior de Alex. Ya. Está caliente y delicioso. Estaré embarazada muy pronto. Decía Alex al sentir que es llenada. Jejeje, eso fue increíble, decía Kanzo besando la mejilla de su novia. Igualmente, Jadeo, Kanzo-kun, Jadeo, te amo. Decía Alex confesando sus sentimientos. Jejeje, ahora que me acuerdo, después de ese duelo con Lucas, quedamos en una cita que jamás ocurrió, decía Kanzo relajándose en la cama, mientras Alex se acurrucaba en su pecho, bajo las sábanas. Sí, eso es verdad, perdón por no acordarme sobre la cita. Decía Alex avergonzado de olvidarse algo muy importante. Naya, descuida, no sé si será necesaria ahora después de esto, decía Kanzo a su novia mientras la abrazaba. Bueno, no me molestaría salir hoy o mañana, decía Alex. Jejeje, mañana podría ser, y además, con cuidado amor, lastimarás a la bebé, decía Kanzo bromeando, sobando los abdominales de Alex. Perdón, la idea de tener hijos, es algo que nunca se me vino a reemplazar de esa idea, decía Alex imaginando en tener un bebé en sus brazos. Será cuando nos casemos, lindos descendientes fuertes como mamá, decía Kanzo a su mujer. O fuertes como papá, decía Alex al fijarse en su pareja. Bien, dime, ¿quieres tener una ronda donde usas bikini hasta el amanecer? Preguntaría Kanzo coquetamente a su mujer. ¿Por qué no? Vamos, decía Alex a petición, ir por su bikini para tener acción con su novio. Y así volverían a hacerlo, toda la noche hasta el amanecer. Con Kensei. Los tres, siendo Kensei, Charlie y Saye, acordaron hacer el trabajo en casa de Charlie, pero ellas dos, tuvieron la suerte de tener a Kensei, una de las mentes más brillantes de la universidad. Y gracias a eso, terminaron sus trabajos. Bien, está hecho, decía Kensei a sus compañeras. Bueno, fuiste alguien interesante sin dudas Kensei-kun, esperamos verte mañana, decía Sei despidiéndose al igual que Gamo y Yae, mientras cerraban el gym. De nada, nos vemos, decía Kensei a punto de irse, pero en eso, un mensaje le llega de su celular, siendo esa chica, Sana Sunomiya. Claro que no se olvidaría de ella, en especial si se dejaba ver su cuerpo en las duchas. A lo que leería lo que le escribió. Búscame en el parque cerca del dojo, decía el mensaje de Sana. A lo que va a dónde está el parque y al llegar, estaría viendo si está en el lugar indicado. Sana-san, estoy aquí, decía Kensei avisando. La mencionada estaba cruzada de piernas, sentada en un banco con su celular. Kensei-kun, pensé que no llegarías, pero qué bueno que me equivoque, decía Sana viéndolo con su expresión de siempre. Bueno, ¿para qué me llamaste? ¿Necesitas mi ayuda en algo? Preguntaría Kensei. Bien, seré sincera Kensei-san, antes al verte en la ducha y más al verme desnuda, podría haberte matado ahí mismo, pero no lo hice por ciertas razones, aún viéndome desnuda no te aprovechaste de mí y al parecer resististe a la excitación. Explica Sana de lo que pasó antes. Entiendo, ya que si hacía eso, me rebajaría como esos sujetos que le importa solo el físico, y no por lo que es, respondió Kensei. Ya veo, Kensei-kun, sígueme por favor, pediría Sana levantándose y empezar a caminar a una dirección. A lo que hace caso y va también, junto a Sana. Así llegando a una casa de 2 pisos vacía, la casa de Sana. Estamos solos, esta es mi casa, y no te preocupes, mis padres regresarán el fin de semana, decía Sana dejando pasar a Kensei a su casa. Lamento las molestias, decía Kensei entrando a la casa de Sana y vería a su alrededor. En eso, Kensei habla. ¿Y bien? ¿Qué será lo siguiente? Preguntaría Kensei. En eso Sana subiría a su habitación, cerrando la puerta con llave. Bien Kensei-kun, dime, ¿te gustó al verme desnuda? Preguntaría Sana, algo vacilante en su tono. Cosa que puso nervioso y debía de ser sincero. No te lo negaré, sí, perdón por pensar de ti, al verte desnuda, en ese momento, se disculpa Kensei por tener pensamientos excitantes al verla desnuda.
Ya veo. Bien, pasemos a esto. Decía Sana y en eso, esta se quita sus prendas superiores y su falda, quedando en prendas interiores. Pero después se saca el sostén y bragas, quedando desnuda. Ese Sana-san, ¿pero qué? Decía Kensei sonrojado al verla nuevamente desnuda. ¿Sabes? A veces me gusta desnudarme y sentirme como una diosa posando para retratos, pero en este caso, quiero el deleite de un hombre, como tú, Kensei-kun. Decía Sana acercándose y sin dudar, le da su primer beso a Kensei en sus labios. Kensei abrió sus ojos de sorpresa, pero dejaría eso de lado y profundizó el beso y una de sus manos, aprieta su trasero. Mua, ¿sabes? De todos los chicos que he conocido, hay algo que me atrae a ti, Kensei-kun, por eso. Decía Sana en su cama, inclinándose y exponiendo su intimidad para mover su escalera. Reclámame, date prisa. Decía Sana excitada. A lo que sin dudar, se quita toda su ropa, estando desnudo, para el deleite de Sana. Jejeje, qué sexys músculos. Vamos, amor, quiero que me des duro. Decía Sana meneando sus nalgas. Cosa que sin dudar, la sujeta de la cintura y entra de una estocada. Ah, qué bien se siente, dentro de ti, decía Kensei al sentir el inter de su ahora, mujer. Te duele pero no me importa, muévete, mueve esas sexys caderas. Pediría Sana sacando su lengua excistada. Y sin dudar, empezaría a dar estocadas, haciendo chocar sus nalgas y rebotar con cada choque, cosa que Kensei vería. Sí, Sana-chan, qué delicia, decía Kensei dando sus estocadas. Sí, más duro, mierda qué rico. Decía Sana perdiendo su dureza de antes y ahora solo había una chica sedienta de placer. Y en eso, aumenta la fuerza y velocidad de sus estocadas, disfrutando de su lemón. Kensei-kun, qué rico se siente. Por favor, no pares. Suplicaba Sana con sus ojos en pupilas de corazón. Y en eso, la coloca en su cama, boca arriba y reanudará las estocadas, haciendo que estén en el misionero. Kensei-kun, qué bien lo haces. Qué delicia, pero Sana decía excitada. Pero esta apretarla sus nalgas y útero, además de usar sus piernas para no dejar a Kensei escapar. Sana, sin duda, eres una gran, mujer, decía Kensei y fue a chupar los pechos de su mujer, ya que no negaría que tenía pechos grandes. Eso, chupalos, más fuerte hasta sacar leche materna. Suplicaba Sana apegándose Kensei a sus pechos. Cosa que eso haría, los chupaba a ambos pechos, los saboreaba sin dudar y ahí dice una cosa. Si quieres que te salga leche materna, tendrías que quedar embarazada, ya que estoy a punto de venirme, decía Kensei a punto de venirme. Silly, por favor hazlo, mis pechos deben estar listos para nuestros hijos. Suplicaba Sana que no se detuviese. Y nuevamente chuparía los pechos de su mujer con hambre y daría rápidamente con sus estocadas y sin saberlo, pudo sacar leche materna de su mujer. Amor, no dejes que se derrame a la leche, así que sabes qué hacer. Decía Sana aferrándose más a su pareja con sus piernas. Cosa que estaría tomando la leche de los pechos de Sana, con deseo y dando su última estocada, no dudó en aferrarse a su mujer y llenarla con su semilla. Ya, estoy embarazada, voy a quedar embarazada del bebé de Kensei-kun. Gritaría Sana del placer, saca de su lengua de paso. Pero aún así, Kensei seguía llenándola, y se vería en el vientre de la mencionada, hincharse de mucha semilla de su pareja. Oh, qué rico, es mucho para hacer, a nuestros bebés. Decía Sana en el paraíso. Y en eso, Kensei reanuda las estocadas, dado a entender que seguiría con más, la idea de dejar embarazada a Sana, hizo que siguiera con más. Veo que, estás, dispuesto a embarazarme, bien hazlo, préñame esposo mío. Suplicaba Sana roja tomate. Cosa que Kensei deja de chupar los melones de Sana y procede a besarla en sus labios. Mua, Era el gemido de Sana, jugando con la lengua de su pareja. Momentos después. Ahí, la pareja se encontraron, recostados en la cama, aún desnudos y abrazándose al terminar con la quinta vez. Kensei-kun, después de este día, sin dudas que eres el chico con el cual me quiero casar. Decía Sana con amor apegándose a su pareja. A lo que Kensei dice una cosa.
Sana, quiero decirte algo, es sobre mi pasado y quiero compartirlo contigo, decía Kensei. Claro, amor, dime. Decía Sana atenta a lo que diría su pareja. En eso, Kensei le cuenta sobre su infancia, al ser Kirkles y de ser despreciado en el orfanato, como también, su odio hacia las personas con Kosei que se volvió como uno de esos arrogantes y por eso, renunció a la Bai y buscar su redención. Ya veo, amor, sé que antes, fue difícil para ambos, el hacia ti de personas con Kosei, su actitud no fue formada por arrogantes, fueron víctimas de esta sociedad y yo, sí. Así te seguiré amando ya que eres un Kensei diferente al de tu relato, decía Sana con amor mientras besaba la mejilla de su novio. Gracias y por eso, si en caso llegas a quedar embarazada, dímelo con anticipación y juro cuidarte al ser mi amada esposa y la madre de mis hijos, decía Kensei besando la frente de su mujer. Jejeje, yo te aceptaría como mi amado esposo y padre de mis hermosos hijos, decía Sana con amor a Kensei. Así, se abrazarían juntos y deciden dormir toda la noche. Pero de regreso con Kanzo. Se vería de regreso al apartamento de Alex, pero se vería como Alex estaba recostada en su cama, en bikini, flexionando sus abdominales esperando a su pareja para su lengua. Cariño, espero que disfrutes de mí, decía Alex de forma sensual. Jejej, eso haré, decía Kanzo excitado. Y ahí Alex sentiría la lengua de su novio, pasando por sus abdominales, besando y estimulando cada abdomen. Eso, sí, recorre todo, soy toda tuya, decía Alex al dejarse ser tocada por Kanzo. Alex flexiona más duro sus abdominales para Kanzo disfrutar más. Cosa que eso haría Kanzo chupando cada parte del six-pack de Alex. Y Alex babea sonrojada. Oh sí, eso me gusta, en verdad amor, eres un cemental, decía Alex estando en las nubes. Pero Alex sucumbiría a esto. Ya que Kanzo literalmente en su ombligo, metería su lengua en este y empezaría a chuparlo, estimulando a Alex más allá. Sí, no pares, sigue así, voy a... decía Alex al sentir que se iba a venir. Y al chupar más fuerte, las bragas de Alex serían mojadas por ella misma. Ya, me vine. Decía Alex al no soportar ese estímulo. Jejeje, eso se llama estimulación de vientre, decía Kanzo de haberlo gozado. Ya veo, oye cariño, ¿quieres dormir conmigo esta noche? Preguntaría Alex. Jejeje, claro que sí, decía Kanzo recostándose con Alex. Pero Alex se aprovecharía en subirse a su amado. Y estira sus brazos ya que vio que si le gustaba su abdomen, esto le encantaría más. Kanzo-kun, espero que lo goces, decía Alex. Ya que Alex empezaría a contraer y subir su vientre como una danza árabe. Y bien, ¿qué te parece, cariño? Preguntaría Alex con una sonrisa. Dios, me dan ganas de hacerlo otra vez, decía Kanzo. ¿Y por qué no lo haces? No me opongo, decía Alex para darle permiso. Pero Kanzo pasaría su miembro dentro de Alex, queriendo placer. Ah, al diablo, esta vez, recibieras sentones, decía Alex empezando a dar sentones para estimular a su pareja. Salto de tiempo. Luego de aquella noche, los reencarnados además de nuevas parejas, volverían a sus casas, con el grupo de Kanzo ya teniendo lista la tarea. Al igual que Kensei, que terminó la tarea con Shaya y Charlie. Cosa que esta segunda, agradece por darle una semana libre y Charlie diciendo que verá en el dojo. Cosa que asiente, ya que aún necesitaba aprender a pelear cuerpo a cuerpo. Pero los protas, deciden regresar al Isekai. Bien, según el libro estos cristales son distintos a los minerales de aquí, decía Kanzo usando un pico que creó con su magia de transmutar, hecho de acero. Pero no se rompería. Con razón decía que no valía mucho en extraer. Esa es la ventaja, estos cristales al parecer son como el diamante, duros pero si es al sonido, decía Kanzo mostrando el libro. Espera, déjame intentar algo nuevo, decía Kensei. ¿Qué es?, preguntaría Kanzo. En eso, usa su telequinesis, directamente hacia uno de los cristales. Y para sorpresa de Kanzo, se ve que uno de ellos, se estaba despegando de la pared, poco a poco. Bien, sigue, decía Kanzo para después hacer una pose de manos. Aprendí magia de clonación, decía Kanzo emocionado mientras se dividía en 7 kanzos iguales. Solo un poco más, decía Kensei.
y ahí saldría uno de ellos, tomando por el Kanzo original. Tenemos uno, celebran ambos. Evalúa qué es ese cristal, ya que no se vio cuando estaba pegado a la cueva, pediría Kensei. Kanzo usaría evaluación para ver este cristal y ver qué categoría era. Cristales Kyber, categoría A. HMMM, son como cristales capaces de crear una energía única que puede volverse sólida, decía Kanzo. ¿Puedes decirme cómo se llama ese cristal?, preguntaría Kensei. Cristal Kyber, dijo Kanzo. ¿Qué? Cristal Kyber. ¿Estás seguro de eso?, exclama Kensei de la sorpresa. El análisis no se equivoca, son los cristales para hacer sable de luz, decía Kanzo. Pero si están aquí, esos cristales, hermano, podríamos crear nuestro propio sable de luz y tenemos una cueva repleta de esos cristales, decía Kensei. Sí, o armas con filo más poderoso, o quizás, decía Kanzo más emocionado. Sacaré otro, para ti, decía Kensei. Kensei, saca todos cristales que puedas, es hora de la ciencia mágica, decía Kanzo. A lo que asiente y usaría su telequinesis para sacar los cristales Kyber que habían en la cueva. Kanzo por su parte usaría fuerza bruta y sacaría cristales como zanahorias de la tierra, modo berserker. Reuniendo así unos 13 cristales en total. Y una vez obtenida, los guardaría en su almacenamiento. Menos mal ambos tenemos almacenamiento mágico, decía Kanzo mientras sacaba su hacha. Sí, ahora los minerales de esa cueva, para tener metales, decía Kensei. Adelántate, usaré algunos cristales para algo pero necesito el cristal de una araña negra de hilo metálico, decía Kanzo. Ok, ve, yo trataré de sacar metal de esta cueva, decía Kensei. Kanzo asiente y desaparece en un borrón de velocidad. Momentos después. Se ve a Kanzo recorrer el bosque en busca del cristal de la araña negra de hilo metálico. Pero este se detiene en una cueva, una con telarañas de un color inusual. Jejeje, te encontré, decía Kanzo sonriendo. Ya que de la cueva emergieron 8 ojos rojos que lo veían. Momentos después. Regrese, decía Kanzo cubierto de sangre morada. Por tu aspecto, veo que fue un éxito, decía Kensei rodeado de rocas metálicas. Cosa que Kanzo las evalúa al ver de diferentes colores y al ver su descripción, se sorprende mucho. Oricalco, mitril, y también, vibranium. Esto es una locura, hermano, no creí que existiese el vibranium aquí, decía Kensei asombrado. Esta mina tiene los minerales más rotos, decía Kanzo sonriendo y dejando cada mineral valioso en su almacenamiento, las posibilidades. Pero, eso sí, nosotros crearemos el adamantium, eso sí se fabrica de forma artificial, decía Kensei. Deberemos usar los metales más duros paralelo y cuando lo tengamos, buscar cuál material resistente puede ayudar en la creación de los sables, además del cristal, decía Kanzo a su amigo. Sí, antes de rescatar a Eri-chan, debemos de ir donde será el ataque de la Ligas de Villanos, la USJ, decía Kensei sobre ese acontecimiento. Sabes que necesitaremos disfraces, ¿cierto?, decía Kanzo de ese detalle mientras su mirada cambiaba a una seria. Sí, usaremos el dinero para comprar tela y demás cosas por separado, así que, regresemos para hacer los sables de luz y nuestros trajes, el tiempo no está a favor de nadie, ni siquiera con nosotros, decía Kensei. Bueno, usaré algunos materiales para hacer mi armadura especial, además de mi magia para transmutar, decía Kanzo mientras tiraba una roca a un lado inservible. Andando entonces, decía Kensei para empezar con la operación. Salto de tiempo. Ahora se mostraría una escena, en la ciudad de Mosutazu, pero en los techos, 2 figuras moviéndose a una velocidad que ni los héroes o personas de abajo verían. Viéndose a 2 personas corriendo, con trajes algo particulares en sí, pero no eran héroes. Rayos, para la próxima, crearemos vehículos para viajar, decía Kensei ahora con su traje basado en un diseño, casi parecido a un Kamen Rider. Te dije que buscáramos autos, ahora solo sigue corriendo, decía un sujeto de 6 lentes con ojos verdes y sombrero de paja con un arma alabarda en su espalda. Esto no funciona, usaré mi telequinesis, decía Kensei usando su telequinesis y ambos flotaban para ir volando y cortar más la distancia. Ya que la razón de su prisa, es que este día, es la excursión a la OSJ.
Esto no se apura, usaré esto, decía Kanzo viéndose como expulsaba viento de su cuerpo. Magia de viento. Y así ambos como irían más rápido. Uno dando la levitación y otro el impulso. Mientras tanto, en la USJ, recién llegarían los alumnos, guiados por el héroe Eraserhead. Y ahí como en el anime, serían recibidos por el héroe espacial 13, alguien con un Kosei poderoso, capaz de crear agujeros negros. Mientras que los alumnos estaban prestando atención, había dos de ellos que no lo estaban, siendo Kirishima y Mina, al enterarse de que donde vivía Kanzo, ya no estaba ahí. PST, oye pelirrojo, ¿qué te sucede? ¿Has estado más callado de lo usual los últimos días?, preguntaría un pelirrubio de traje negro con un rayo. A lo que respondió. Es sobre Kanzo, después de que se fuera y también Kensei, que es su compañero, no se vio en su apartamento, ya que al parecer, se mudó, decía Kirishima al querer hablar con su ex amigo. ¿Qué? ¿Se refieren a los dos chicos del departamento de apoyo? ¿Y aquellos que expusieron a Bakugo-chan? Preguntaría una chica con traje verde y facciones de rana. Shitsuyu-chan, ellos mismos, queríamos hablar sobre el porqué de su cambio y aparte, sobre su odio a las personas con Koseis, ya que nunca pudimos ayudarlo a dejar ese odio, decía Mina ya que después de ir al apartamento de donde vivía el mencionado, el casero dijo que ya no vivía nunca más. Nadie dijo nada en esos momentos, pero justo cuando 13 y Aizawa estaban por seguir con la clase. Un corte se haría en la zona, y de la nada un portal morado oscuro aparecería en medio de la USG, en la planta baja. Cosa que alerta a los profesores Eraserhead y 13, pero eso haría curioso a los alumnos, excepto algunos. Sensei, ¿eso es parte del entrenamiento? Ya que esos se parecen villanos casi reales, decía Kirishima, para ver si era el caso. Manténgase atrás todos y no se acerquen, decía el profesor, mientras se colocaba sus googles amarillos. Ellos son villanos de verdad, decía seriamente el profesor. Cosa que alerta a todos. ¿Bebe villanos reales? Exclama una pelicastaña de mejillas nerviosa. 13. Saca a los alumnos, fuera de la USJ, yo haré tiempo, mientras llama por refuerzos, decía Eraserhead, saltando a la batalla. Pero antes de reaccionar, un portal se pondría en el camino, siendo aquel que trajo a los villanos. Cosa que asusta a los alumnos y alerta a 13. Saludos, lamento el venir sin una invitación, pero no podemos dejarlos ir, me presento, soy Kurohiri, y nosotros somos la Liga de Villanos, decía el villano de portales, de nombre Kurohiri. ¿Todos atrás de mí?, decía la heroína mientras una tapa se abría en su dedo apuntando al frente. Y antes que hará una acción. El techo del domo se destruiría, tomando por sorpresa tanto a héroes y villanos. Y del humo, algo filoso brilló y viajó a gran velocidad, clavándose en la parte metálica del ser de uno. Emitiendo enseguida una descarga eléctrica en él. ¡Gra! Rugió el ser de humo mientras su forma empezaba a distorsionar. Y sin más, con dificultad, se teletransportó, junto a un villano peliblanco, que posee múltiples manos. Oye Kurohiri, ¿qué haces aquí? Te dije que dispersases a esos mocosos, dijo el de las manos mientras veía. No pude, alguien me atacó, decía Kurohiri, afectado por el ataque eléctrico. ¿Ah? ¿Acaso él llegó? Preguntaría el sujeto con sus ojos inyectados en sangre, pensando que All Might habría llegado. En la cima. Tanto 13 como los alumnos ahí presentes, verían como dos figuras caían delante de ellos, cubiertas por el humo. 13, en guardia, alzó su dedo. Digan su asunto si saben lo que les conviene, decía la heroína amenazando creyendo que eran nuevos villanos. En eso, el humo se despeja, revelando sus apariencias. Todos podían ver que esos sujetos, no eran héroes, de hecho, jamás los habían visto en sus vidas. Baja el arma si sabes lo que te conviene, amenazaría Kanzo / el sujeto con sombrero, con una voz distorsionada y gruesa. ¿Sabes? Si fuéramos el enemigo, ya estarían muertos, decía Kensei también con voz distorsionada. Si eso es así, ¿quiénes son ambos? Sé de antemano que héroes no pueden serlo, decía 13. Bien, si así estamos, llámenme Shogun X, solo eso, decía el de alabarda. Y yo, solo Hex, decía Kensei con el nombre de Hex. Shogun X, Hex, jamás escuché de ellos, ¿acaso son vigilantes?
pensó de entre los alumnos, un peliverde con el uniforme de la UA, a diferencia de sus compañeros que tenían sus trajes de héroe. Al parecer, si están en un gran aprieto, decía Hex. Ahora si nos disculpan, debemos ir a por nuestras presas, decía Shogun X pasando al lado de 13 sin miedo. Dejando a la heroína paralizada. Te aconsejo que no te enfoques en nosotros, saca a tus alumnos de aquí, esa es la prioridad, es tu misión, ahora váyanse, decía Hex yendo también a la batalla. Y mientras ambos se fueron, los alumnos impotentes verían a su maestra. Sensei, ¿qué debemos hacer ahora? Preguntaría el peliverde, quien salió antes del trance. Debemos salir de aquí, y buscar la forma de contactar a los profesores de la UA, las comunicaciones no sirven así que debemos usar otro método. Anuncio 13 a todos los alumnos. A lo que harían caso e irían a la salida de la USJ. Y en eso, los dos vigilantes, Shogun X y Hex, llegarían donde está el Aseread, siendo visto por el mencionado. Perdón, creo que necesitas ayuda con esos sujetos, decía Hex. ¿Quiénes son ustedes?, exclama el héroe viendo a dos nuevas personas. Pero tras de él, un sujeto de 4 brazos atacara por sorpresa. Grave error. Ya que Shogun X lo interceptar, usando su arma para bloquear el golpe. No bajes la guardia el Aseread, por poco y te matan, decía Hex a su ex profesor. En eso, Shogun X tomaría al sujeto y con fuerza lo arrojaría, enviándolo al otro lado de la USJ al techo. Eso sorprendió a los demás villanos que antes confiados, verían que llegaron más. Bien, ¿qué van a hacer? ¿Se quedarán ahí mirando como cobardes? Pregunta Shogun X, presionando el botón de su alabarda, que como sable de luz, emitirá una luz verde. Y Hex también activarla su sable de luz, de color morado, que sería una espada. El Aseread veía esas armas, jamás había visto algo así. ¿Y bien héroe borrador, estás listo para confrontar a estos villanos? Preguntaría Hex estando listo para pelear, con su sable de luz encendida. Sé que es ilegal lo que hacen pero, estaré con ustedes, decía el Aseread en pose de pelea. Entonces ¿qué esperan? Ataquen, decía Shogun X girando a gran velocidad su lanza, saltando en el cielo mientras atacaba desde el aire. Muera Aan, exclamaría Shogun X, impactando su ataque en la tierra, provocando un temblor y una corriente de aire quemando a volar a los villanos de ahí. Hex igualmente cortaría a muchos villanos y el Aseread, usaba sus vendas para dar y dejar noqueado a muchos villanos. Y así, ambos reencarnados, iban a enfrentarse por primera vez, en esta batalla que es solo el inicio de sus vidas. Continuará.